Buenos días, hermanos y hermanas. Nos ponemos de pie para la celebración de la Eucaristía cantando el cántico de entrada. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Delante de tus ojos ya no enrojeceremos a causa del antiguo pecado de tu pueblo. Arrancarás de cuajo el corazón soberbio y harás un pueblo humilde de corazón sincero. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor que nos llama a la conversión esté con ustedes. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Antes de comenzar estos sagrados misterios, reconocemos que somos pecadores y pedimos perdón al Señor con sincero corazón. Y decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que has preparado el remedio adecuado para nuestra fragilidad, concédenos recibir con alegría la salvación que nos otorgas y manifestarla en nuestra propia conducta. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar atentamente la palabra del Señor. Lectura del libro de la sabiduría. Se dijeron los impíos, razonando equivocadamente: acechemos al justo que nos resulta incómodo. Se opone a nuestras acciones, nos echa en cara nuestros pecados, nos reprende en nuestra educación errada. Declara que conoce a Dios y se da el nombre de Hijo del Señor. Es un reproche para nuestras ideas y solo verlo da grima. Lleva una vida distinta de los demás y su conducta es diferente. Nos considera de mala ley y se aparta de nuestras sendas como si fueran impuras. Declara dichoso el fin de los justos y se gloría de tener por Padre a Dios. Veamos si sus palabras son verdaderas, comprobando el desenlace de su vida. Si el justo Hijo de Dios se auxiliara y lo librara del poder de sus enemigos,
lo someteremos a la prueba de la afrenta y la tortura, para comprobar su moderación y apreciar su paciencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues dice que hay quien se ocupa de él. Así discurren y se engañan, porque los ciega su maldad. No conocen los secretos de Dios, no esperan el premio de la virtud, ni valoran el galardón de una vida intachable. Palabra de Dios. El Señor está cerca de los atribulados. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor estará cerca de los atribulados. El Señor está cerca de los atribulados. Salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todos los librará el Señor. El Señor está cerca de los atribulados. Él cuida de todos sus huesos, y ni uno solo quebrará. El Señor redime a sus siervos. No será castigado quien se acoge a Él. El Señor está cerca de los atribulados. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo recorría Jesús la Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Después que sus parientes se marcharon a la fiesta, entonces subió él también, no abiertamente, sino a escondidas. Entonces, algunos que eran de Jerusalén dijeron: ¿no es este el que intenta matar? Pues mirad cómo habla abiertamente y no dice nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que este es el Mesías? Pero sabemos de dónde viene, mientras que el Mesías, cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó: a mí me conocéis, y conocéis de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz. A ese vosotros no lo conocéis, yo lo conozco, porque procedo de él, y él me ha enviado. Entonces intentaban agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. Hermanos y hermanas, esto es palabra del Señor. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra se pueden sentar, mis queridos hermanos y hermanas. Buenos días tengan todos. Dame las intenciones. Estamos ofreciendo la Eucaristía por el eterno descanso del Padre Mario Mastrangelo, por el eterno descanso del Padre Francisco Quiñones, por el eterno descanso de don Víctor Cruz,
de Doris Pineda y el eterno descanso de Arismendi Mota. También ofrecemos la Eucaristía por la salud de Juan Pravia, el Padre José Pepe Quintero, por la salud de Heroilda Rivera, la salud de Luz Hernández. También ofrecemos la Eucaristía por la paz entre Ucrania y Rusia. Y ofrecemos también la Eucaristía al Sagrado Corazón de Jesús por intención especial. Y ofrecemos también la Eucaristía en acción de gracias a Dios por una petición escuchada y realizada en favor de la persona. Hoy, mis queridos hermanos, Jesús en este Evangelio que está en un diálogo que podríamos decir no muy fraternal, ¿verdad? Porque el diálogo está siendo entre estos fariseos, los judíos, los escribas, que no están acogiendo la idea y la realidad de que Jesús es el Mesías del pueblo de Israel, el enviado del Padre. Y Jesús, que a pesar de ese rechazo de parte de ellos, Jesús es amor, es el amor del Padre. Por lo tanto, Él continúa, a pesar de que sabe que se está dirigiendo a oídos sordos. Jesús continúa amándolos. Él no tira la toalla. Él continúa anunciando la verdad e intenta nuevamente con sus palabras que pueda calar esta verdad en sus corazones y en sus conciencias. Jesús no se rinde. Jesús continúa ofreciendo el Evangelio. Y eso es algo que nosotros también tenemos que aprender, hermanos y hermanas, en nuestra vida cristiana. Porque muchos de nosotros nos encontramos con personas en el camino de nuestra vida que no creen, que no les da la gana creer y que posiblemente terminan en un rechazo atacante, que es lo que les está pasando a Jesús con estas personas. Estas personas no solamente los rechazan, sino que también le atacan. Es un rechazo atacante, es doble el asunto. Mas sin embargo, Jesús, nuestro Señor, les ama. ¿Y cómo sabemos que les ama? Porque les atiende, les escucha, aunque sean sandeces, ridiculeces, Él presta atención de lo que están diciendo. Imagínense que les presta atención, que el diálogo que Jesús entonces tiene con ellos es un diálogo que va insertado en la proposición y en la lógica del ataque. Si Jesús no les estuviese escuchando, pues sencillamente le hubiese contestado como le contestaron aquellos griegos que cuando Pablo llegó a Grecia y se acercó donde ellos y les dijo: les voy a hablar sobre el origen del mundo. Y cuando le habla entonces de la resurrección, aquellos griegos le dicen: de eso te escucharemos hablar otro día, y se fueron. Si Jesús hubiese sido así, pues cuando estaba escuchando las sandeces y las ridiculeces y los ataques de los escribas, de los fariseos, de los letrados, de los saduceos, de todos esos grupos judíos que estaban en contra de él porque ellos se veían amenazados, su poder, su estatus religioso estaba asediado por la figura de Cristo. Ellos se sentían: este es nuestro usurpador, este es el que nos está robando a nosotros, a nuestros feligreses, este es el que nos está robando a nosotros nuestro poder.
Ya la gente no nos está escuchando a nosotros, está escuchando a este loco. Si Jesús hubiese actuado sin amor, pues hubiese actuado como actuaron aquellos griegos con Pablo. Les hubiese dicho: de esas sandeces y de esas estupideces y de esas ridiculeces que ustedes me están diciendo y atacando, hablaré con ustedes en otro momento. Y se iba. Mas sin embargo, nunca Jesús hizo eso. Jesús les escuchaba. Y les escuchaba con amor. Y siempre daba una respuesta desde las entrañas de su corazón. Y esta respuesta entonces de Jesús es bien iluminadora para nosotros. Fíjense, cuando le dice Jesús, entra a la sinagoga, se pone a predicar en la sinagoga, y entonces dicen los que están escuchando en la sinagoga. Entonces algunos de los que eran de Jerusalén dijeron: ¿no es este el que intentan matar? Pues mira cómo habla abiertamente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que este es el Mesías? Pero este sabemos de dónde viene, mientras que el Mesías, cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús, escuchando las sandeces, escuchando las ridiculeces, entonces Jesús, miren lo que contesta. Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó: a mí me conocen y no conocen de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz. A eso ustedes no lo conocen. Yo lo conozco, porque procedo de él, y él me ha enviado. Jesús entra en diálogo con ellos para tratar de cambiarles por dentro. El criterio de ellos es: nosotros sabemos de dónde es él. ¿De dónde sabían que era? Sabían que era de Galilea. Sabían de que había nacido en una familia. Habían averiguado los nombres de las familias de él, porque son presentados y averiguados, hicieron sus investigaciones sobre este individuo que les está usurpando el poder. Lo investigaron completamente. Esto es como la CIA. La CIA no es nueva. Ya los fariseos tenían CIA. ¿Saben lo que es la CIA, verdad? Pues eso, ya habían averiguado todo sobre Cristo. Sabían de dónde venía. Materialmente, humanamente hablando, ellos sabían de dónde venía Jesús, humanamente hablando. Pero aquí es donde entra lo que nosotros en el credo decimos. Y a veces decimos las cosas y no las entendemos. En el credo nosotros decimos que Jesús es Dios de Dios, luz de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Y aquí es donde Jesús está explicando eso que nosotros decimos en el credo. A Dios Padre solamente nosotros le decimos Dios. A Jesús nos dirigimos a Él diciendo que Él es Dios de Dios, porque es el Hijo del Dios divino. Al Padre no le decimos Dios de Dios. Al Padre solamente le decimos Dios, porque Él no tiene origen. Él es solamente uno, el Padre, la persona del Padre. Pero Jesús proviene del Padre, como Él dice aquí. Por lo tanto, Jesús es Dios de Dios. Él es Dios de su Padre, que es el Dios Padre. Y Jesús tiene la divinidad de su Padre. Y entonces también decimos es luz de luz. La luz es el Padre. Y Jesús es el que refleja nítidamente la luz del Padre a nosotros. Por eso entonces nosotros le llamamos luz de luz. A través de Jesús entonces nosotros llegamos al Padre.
porque Él es del Padre, Él salió del Padre, Él viene del Padre, porque es el enviado del Padre para que nosotros podamos recibir del Padre lo que es el Padre. Sin el Hijo, nosotros no podemos recibir nada del Padre. Todo lo recibimos del Hijo, todo lo que es del Padre. Por eso es Dios de Dios, luz de Dios. Dios verdadero, de Dios verdadero. ¿Ven? ¿Me siguen? Lo decimos en el credo, pero a veces no le metemos la catrueca, no le metemos casco al asunto. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. ¿Cuál es la naturaleza del Padre? La divinidad, por quien todo fue hecho. El Padre creó todo. Pero cuando el Padre lo estaba creando, en el libro de la sabiduría dice que la sabiduría estaba con Él. Y la sabiduría era ¿qué? Su alegría. La alegría del Padre, porque estaba siempre con Él y el Padre se alegraba en su sabiduría. Y esa sabiduría era el Verbo eterno que se encarnó del vientre de María. Entonces esta gente conocían el que había nacido del vientre de María, humanamente hablando, a Jesús, el hijo de María, el hijo de José. Imagínense en que lo sabían todo, pero inclusive se le había olvidado o no lo tenían claro, que no tenían claro, que había nacido según que el Espíritu Santo y que no había hombre envuelto en su nacimiento. Y la Virgen había continuado siendo virgen. Eso se les pasó a los agentes de la CIA, de los judíos, cuando estaban haciendo la investigación de Jesús. ¿Me entienden ahora? Entonces, esta lectura de hoy es en nuestras vidas. Él es el que ha venido para salvarnos, porque Él es el enviado del Padre. Él es el pontífice del Padre, el puente. Podemos llegar al Padre mediante Él. Por eso Jesús le dice a sus discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Por eso, hermanos y hermanas, es que tú y yo somos cristianos, porque creemos que Jesús es el pontífice, porque creemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre que nos ama, el que nos creó y el que nos ha salvado en la persona de Jesús. Porque es su proyecto, es el proyecto del Padre, no es el proyecto de Jesús. Es el proyecto del Padre, porque quien envía al Hijo es el Padre. El Padre es el que se inventa, se desarrolla el proyecto de salvación de la humanidad que Él creó. Y entonces envía al Verbo eterno para que encarnándose en el vientre de María, entonces nosotros podamos tener una comunicación directa con el Padre, en una persona humana como tú y como yo, pero siendo Dios, siendo divino, siendo el Hijo de Dios vivo. Por lo tanto, quien nos salva a nosotros es Jesús. Y todas nuestras realidades espirituales, religiosas que nosotros realizamos en nuestra vida, las hacemos para que nosotros en esas acciones nos unamos a Cristo. Crezca nuestra amistad con Jesús, crezca nuestra realidad con Jesús. Y creciendo esa relación con Jesús, entonces se va dando en cada uno de nosotros el milagro de nuestra conversión. Entonces, nuestros cultos tienen que ser, y nuestras acciones cultuales tienen que ser con este criterio. Porque si no, le prendemos vela a todos los santos. ¿Me escucha? Le prendemos vela a todos los santos y no le tenemos que prender vela a ningún santo. Y nos agarramos de cualquier clavo caliente
aunque sea caliente y nos quememos, pero es el único clavo que tenemos que nos va a salvar. Pues no, nosotros tener claro lo que somos y a quién buscamos y a quién seguimos. Seguimos únicamente a Jesús, el Hijo de Dios vivo. Y no se nos ha dado ningún otro nombre sobre la faz de la tierra que nos salve, más que el nombre de Jesucristo. Y así que nosotros también tenemos que aprender a purificar nuestra religiosidad católica, que hemos confundido y hemos hecho una mezcla. Hemos confundido la comunión de los santos con una realidad como si los santos nos fueran a salvar a nosotros. Y le prendemos velas a los santos como si los santos nos fueran a salvar a nosotros. Y eso no es doctrina de la iglesia, eso es un disparate, como los disparates que decían los judíos en contra de Jesús. Tenemos que empezar a purificar nuestra fe católica. Después vienen los protestantes por ahí y dicen que los católicos le prenden una vela a todos los santos, como si los santos los fueran a salvar. Me lo dicen a mí y yo ¿qué les digo? Es que estás diciendo una herejía tú, porque eso no es lo que dice la iglesia. Pero eso es lo que están viviendo muchos católicos, por ignorancia, por no entender esta palabra, que son los santos para la iglesia, los que nos salvan. No, la iglesia propone los santos como hombres y mujeres de carne y hueso, ejemplos para nosotros de vida que espiritual. ¿Para qué? Para que nosotros nos animemos de que sí se puede alcanzar la salvación. ¿Por qué? Porque hay un San Francisco antes de nosotros que lo vivió. Pues lo miramos y decimos, si él pudo, yo también puedo. Son ánimos para nosotros. Para mí San Francisco Javier y San Francisco de Asís no me salvan. A mí quien me salva es Cristo, más nadie. Y en ese sentido nosotros entender lo que es la acción de intercesión. Una acción de intercesión que es distinta a una acción pontífice. La acción pontífice, Jesús es el pontífice, es el puente que nos lleva al Padre, más nadie es eso, ni la Virgen María tampoco. Y hay católicos que han hecho de su fe una fe tan grande a la Santísima Virgen María que la han convertido a ella como corredentora, como si ella fuera un puente al lado del puente de Cristo. Y eso también es una herejía. Eso no es doctrina de la iglesia. En ningún lugar de la doctrina de la iglesia dice que la Virgen María es corredentora. El que diga eso es un disparatero y un hereje. ¿Por qué? Porque eso no está en la doctrina de la Santa Iglesia Católica. No es ningún dogma de la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que se dice de ella? Que ella actúa de una manera especial como intercesora nuestra. Pero no es ante el Padre. La intercesión de María no es ante Dios Padre. La intercesión de María es ante ¿quién? Ante su Santísimo Hijo Jesucristo. A ver si lo entendemos. Por eso le estoy explicando lo que dice Jesús en la Escritura, que el único que nos lleva al Padre es Jesús. Y con Jesús, con Él llegamos al Padre. Por eso nuestra relación de amistad tiene que ser con el Padre. La relación de dar culto, del culto de latría, de la adoración, de alabanza, de honor y honra y gloria, únicamente es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A más nadie. Y nosotros lo tenemos que tener claro, porque si no, pues, es que sé yo, pongo un ejemplo así, que no lo es, pero para que se lo entienda. Pues que usted quiere llegar vamos a poner que esté el rey y la reina de un reino.
Ustedes saben que el matrimonio hace del rey y de la reina, ¿qué? Una sola cosa. Pues imagínense entonces que usted quiere llegar entonces al rey, pero el rey es el rey. Y la reina está por debajo del rey, ¿verdad que sí? Pues quiere llegar al rey, pero entonces utiliza a la reina para llegar al rey. Pero para llegar a la reina, utiliza entonces uno de sus súbditos. Y se olvida que el rey de vez en cuando camina por la calle y visita a su pueblo y comparte con su pueblo. Y cuando lo ve pasar por ahí, usted ni lo reconoce. Y si lo reconoce, no se atreve a ¿qué? Acercarse. ¿Por qué? Porque le tiene miedo. ¿Me siguen? Pues no, el rey camina por la calle y no necesita más nadie porque él se ha hecho disponible y se hace disponible, es cercano a nosotros, a su pueblo. Esa es la relación que él quiere tener con su pueblo, porque es su pueblo, es su propiedad. Y él se gloría en su pueblo, caminar por su pueblo, conocer a su gente, compartir con su gente, le da alegría, le da gozo. Pues así es Dios con nosotros. Así es Dios con nosotros. Y entonces nosotros tenemos en la mente eso del miedo. No nos podemos atrever a tener una relación directamente con el rey porque es que nos da miedo. Las preconcepciones que tenemos en la cabeza. ¿Me siguen? Así que en ese sentido, hoy el Señor nos habla y nos dice que Él viene del único Dios y que todo lo que Él dice y lo que Él dice es de Dios, porque el único que ha podido ver a Dios y conoce a Dios es Él. Y el único que puede entonces presentar a Dios Padre es Él y a quien Él se lo quiera presentar. Porque lo dice Él. Jesús dice esas mismas palabras. Entonces, ¿cuál es el miedo nuestro de tener una relación directa con Jesús? ¿Cuál es el miedo nuestro? ¿Por qué tenemos que estar prendiendo una vela cada santo? ¿Cuál es el asunto católico de no poder entender esto? Y en sus expresiones religiosas lo muestran. Y no podemos ser eso. Nosotros tenemos que ser totalmente y concretamente cristianos, cristocéntricos, porque Cristo es el Hijo del Padre, el enviado del Padre. Entonces dice Jesús al final, si creyeran a Moisés, Jesús dice al final de entonces, porque Él me ha enviado. Entonces intentaban agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano porque todavía no había llegado su hora. Y esto es importante. A Jesús no lo matan. Jesús se entrega. ¿Ok? Jesús se entrega. Es un sacrificio personal de Él hacia su Padre. Eso lo tenemos que tener claro, porque en Semana Santa y el Viernes Santo, en cada cosa de las 7 palabras, decimos unas sandeces. Que yo por los pecados míos lo martiricé y pito y flauta y entonces... Hermano y hermana, dijo Jesús, a mí nadie me quita la vida, yo la entrego. ¿Y porque a Él le da la gana de entregarla?
porque quiere hacer la voluntad de su Padre. ¿Y cuál es la voluntad de su Padre? Que Él se convierta en esa víctima, en ese cordero que derramando su sangre perdonaría nuestros pecados y la sed de justicia de Dios Padre. Que la única sangre que podía saciar la sed de justicia del Padre era la de Cristo. ¿Y qué significa saciar la sed de justicia de Dios Padre? En el Catecismo de la Iglesia Católica dice que la justicia, está la justicia para Dios y está la justicia para nosotros y nuestros hermanos. La justicia para nuestros hermanos es, y la justicia mía, es de que yo cuido mi relación con mi prójimo, cuido los derechos de mi prójimo y llega mi realidad de libertad hasta donde llega la realidad de libertad de mi hermano. Entonces ahí me detengo, porque si me paso, le estoy invadiendo, y si le invado, estoy cometiendo injusticia contra mi hermano, porque le estoy violentando su dignidad. ¿Y cuál es la justicia para con Dios de los hombres? La justicia de los Dios para con los hombres es que darle a Dios lo que Dios le pertenece. ¿Y qué es lo que Dios le pertenece? Todo nuestro ser, todo nuestro haber, todo nuestro poseer, es decir, toda nuestra persona, es darnos totalmente ¿a quién? Al Padre. Esa es la justicia del hombre para con Dios. Pero ¿qué es lo que ha pasado con el ser humano en la historia con respecto de la justicia para con Dios y la justicia para con nuestro hermano? La hemos que me están siguiendo, no se me duerman, que yo madrugué también igual que ustedes. ¿Cuál es la justicia que hemos hecho nosotros? Ahora mismo estamos viviendo una injusticia, un país hermano que está invadiendo otro país. ¿Cuántas veces nosotros hemos invadido y hemos ultrajado la dignidad de un hermano nuestro? Por nuestro egoísmo, por nuestra soberbia, por nuestro voluntarismo. Me he pasado de la raya, ¿verdad que sí? Y le he invadido al otro. Pues he perdido la justicia para con mi hermano. Pues ni siquiera, ¿cómo vamos a decir nuestra justicia para Dios? Darnos totalmente a Dios. Entonces, ¿quién es el único hombre, ser humano, que ha podido vivir esa justicia para con el hermano y para con Dios? Jesucristo, el único hombre. Por eso la entrega de Jesús tiene entonces valor ante Dios. Y por eso la entrega nuestra de haber matado sobre el altar en el templo de Jerusalén un montón de pájaros, palomas, corderos, vacas y toros, y haber derramado la sangre de todos esos animales por yo no sé cuántos miles de años, no tenía ningún resultado ante Dios. Porque ninguno de nosotros ha sido justo, ni con el hermano, ni con el Padre. ¿Me siguen? Por eso es que estamos todos en el mismo bote, y por eso fue que Jesús le dijo a aquellos: el que esté libre de pecado, que le tire la primera piedra. Mas sin embargo, el único que era santo, el único que había salvaguardado esa realidad de justicia para el hermano y para con Dios, se llama Jesús de Nazaret. Por lo tanto, la entrega de Él tiene el valor. Su sangre derramada sí va a satisfacer la necesidad de justicia del Padre. No sé si me estoy dando a entender ahora. Qué importante es estas escrituras hoy. Por eso, mis queridos hermanos, nosotros no podemos en nuestra vida espiritual confundir la relación de Dios pontífice con más nadie sobre la faz de la tierra. Ni con la Virgen María, ni con ningún santo. Porque el que lo haga está siendo un idólatra. Así que tengamos las cosas claras y nosotros buscar siempre y desarrollar siempre
esa relación con Jesús, el amigo fiel, el que está con nosotros, el rey que sale de su templo, de su palacio, y sale a caminar por las calles, se mete en las plazas a encontrarse con su pueblo, a dialogar con su gente, a mirar y escucharlos y proveerle, porque ese es su pueblo y Él ama a su pueblo. Entregó su vida por ese pueblo y ese pueblo somos nosotros, hermanos y hermanas. Por eso no tenemos que tener miedo de tener una relación de amistad, de cercanía, de hermandad con Jesucristo, el Hijo de Dios vivo. Eso era lo que estos fariseos, saduceos y todos estos escribas no estaban entendiendo. No estaban entendiendo. Mas sin embargo Jesús seguía ¿qué? Predicándole. Nunca se cansó. Así que tampoco nosotros nos podemos cansar de predicar esto, de vivir esto y de anunciar esto a nuestros hermanos, para corregir también y purificar nuestra fe. Jesús en nuestro caminar se encontrará con nuestra realidad. ¿Y cuál es nuestra realidad? La realidad de pecado, de errores, que pecamos hasta con la lengua. Esa misma lengua que es la que usted y yo utilizamos para recibir su cuerpo y su sangre. Es la misma lengua. Con esa misma lengua despotricamos a nuestro hermano. Con esa misma lengua le violentamos la dignidad a nuestro hermano. Con esa misma lengua nos molestamos con Dios y le echamos la culpa a Dios y le decimos un montón de cosas. Con esa misma lengua. Y había gente que cuando estábamos en la pandemia y no podíamos comulgar dando la comunión en la mano, pues para ellos era un sacrilegio y para ellos era un problemón el asunto, porque ellos no eran dignos de recibir a Cristo en sus manos. Y entonces pues su lengua era más santa que sus manos. Y al revés, la lengua es más pecadora que las manos. Y se olvidaron lo que decía Pablo, que somos un solo cuerpo y hay un montón de miembros en el cuerpo, pero cada miembro hace nuestro cuerpo. Al fin y al cabo, el pecador es nuestra alma, nuestro ser, no nuestro cuerpo. Es nuestro intelecto donde ocurre el proceso del pecado y que terminamos después que concretándolo con el cuerpo. Pero no podemos separar entonces el alma del cuerpo, porque están juntas. Pues a ver si podemos crecer en nuestra fe y madurar en nuestra fe, porque a veces tenemos una fe tan de niño, de niña, que no nos permite entonces disfrutar la libertad de los hijos de Dios. No nos permite disfrutar lo que Jesús nos alcanzó con su entrega, porque ya esto Él lo hizo. Y nosotros ahora vivimos del otro lado, al otro lado de la orilla. Lo que nos toca a nosotros es disfrutarlo y comenzar a desarrollar esa relación amistosa, esa relación fraterna, esa relación de hermandad con Jesús. Que Él sea nuestro puente hacia el Padre, que Él sea nuestro camino hacia el Padre, que Él sea la verdad que nos guíe hacia el Padre, que Él sea la libertad de nuestras almas. Pues que en esta Eucaristía el Señor nos dé la sabiduría intelectual y la sabiduría espiritual para que podamos recibir de Él esa realidad de su reino y la podamos concretar viviéndola en este tiempo y en este espacio que nos ha tocado vivir, siendo libres, amados del Padre, pecadores, pero amados del Padre. Recuerden lo que siempre dice la Iglesia, que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Dios les bendiga. Hermanos y hermanas, nos ponemos de pie, recordando
que el Señor tiene ternura y misericordia, y que esa ternura y misericordia son eternas, y que Él escucha con amor nuestras peticiones siempre. Para que Dios nuestro Señor purifique a su iglesia en la sangre de Cristo y la renueve en las celebraciones pascuales, roguemos al Señor. Para que abunde en el mundo la justicia, la libertad y el bienestar, y los hombres sepan amarse como hermanos, roguemos al Señor. Para que Dios otorgue su ayuda a cuantos por enfermedad, tentación o trabajo, pobreza o humillación participan de la pasión de Cristo, roguemos al Señor. Para que todos nosotros, por la pasión y la cruz de Jesucristo, lleguemos a la gloria de la resurrección, roguemos al Señor. Escucha, Dios de bondad, al pueblo que te suplica, para que lo que no puede esperar por sus propios méritos, lo alcance gracias a la pasión de tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos, hermanos y hermanas, mientras se prepara el altar para la consagración. Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro pueda hacer feliz, buscando lo que al otro pueda hacer feliz. Qué lindo es vivir. Dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Si amas como a ti mismo y te entregas a los demás, verás que no hay egoísmo que no pueda superar. Verás que no hay egoísmo que no pueda superar. Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener. Para dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Dios Todopoderoso, te pedimos que purificados por tu inmenso poder, este sacrificio que celebramos nos hagas llegar hasta ti interiormente limpios. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu y nos das fuerza y recompensa por Cristo Señor nuestro. Por Él los ángeles y los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios. Hermanos y hermanas, este es el misterio de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, nuestro obispo auxiliar Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Hermanos y hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos tu paz y tu unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con ustedes. Mis queridos hermanos y hermanas, démonos fraternalmente un saludo de paz. La paz del Señor para todos, la paz para todos. Dios les bendiga, les guarde la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios, el Hijo del Padre, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corte el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor.
se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Comulgamos la misma comunión. Somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Señor, así como pasamos de lo antiguo a lo nuevo, haz que abandonada la vieja condición de pecado, nos renovemos con un espíritu santificado. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Que tengan todos muy buenos días, Dios les guarde. Y nos vamos cantando, dando gracias. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo Salvador. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo Salvador. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias.